Es una entrevista simple, Ivana. Otra más para la experiencia que ya tienes, ¿no? Pues sí. ¿Cuánto tienes ya en esto del mundo de la fisioterapia? 10 años. Verga. Sí, ya. 10 años. ¿Y qué te pones nerviosa entonces? Toda una Sí. profesional. Ajá. Sí, entre eso y dar clases, ya. Sí, doy clases. ¿En dónde? Bueno, ¿en dónde Daba dabas? antes en el Unitec y en la UVM. poco? Ahorita es en un centro que dan como capacitaciones para certificación de técnicas específicas de rehabilitación. Órale, qué nerd, ¿no? Y es así como empezamos Citadinos MX. Hola a todos, hola a todes. ¿Verdad? Porque ahora sí hay que saludarlos. Ya, A todes. Recordarles que es nuestro podcast, entrevistas a los citadinos que hacen que la ciudad se mueva. Aquí tenemos un gran ejemplo, maestra, fisioterapeuta, todo. ¿No, Javi? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Directo. Jorgito, ¿qué onda? Bien, gracias. Y ahora sí, saludos a todos. Recordarles nuestras redes sociales, Citadinos MX. Gracias por seguirnos. Gracias. Y pues damos cámaras y micrófonos a nuestra invitada el día de hoy, que es una gran citadina fisioterapeuta que si te duele la rodilla y no llegaste a ser futbolista, te puede ayudar. Así es. ¿Cómo te llamas? Soy Alejandra Meléndez y ya tengo 10 años siendo fisioterapeuta. Soy egresada del ISSSTE cuando todavía estaba en unión con el ABC. Órale, o sea que estudiaste en una escuela del ISSSTE. Ajá. Órale, eso hace 10 años, 14, ¿no? ¿Por cuánto tiempo tienes que estudiar para ser fisioterapeuta? 4 años y medio. Más o menos son 5 con el año de servicio. ¿Dónde hiciste tu servicio? Lo hice en una asociación que está por la villa. Ajá. Y también prestábamos como servicios al DIF. Ajá. En Texcoco y en este tipo de... ¿Nunca se te asaltaron ahí? Cámara, mi gente, ya se la saben, ¿eh? El A ver, pacer, ya güey. se la saben. Sí, ya. No, sí sentía que me iban a atracar en algún momento. Pero Eso es discriminación, ¿eh? no, ¿A sobre quién todo sí. sentías más? ¿A los morenos o a los güeros? No, pues como a los güeros. Sí. De morena siempre apoyándose entre nosotros. Terminaste de estudiar y ¿qué onda? O sea, ¿sales? ¿Tienes buen mercado? ¿No? ¿Vas a ser independiente? ¿Qué pasa ahí? Pues normalmente cuando entras siempre Ajá. piensas que saliendo vas a ganar muchísimo dinero o que automáticamente vas a entrar a un hospital. Ajá. Y te vas a quedar ahí con la plaza. El problema es que en la Ciudad de México es muy difícil entrar a las plazas en las instituciones públicas, ya sea IMSS, ISSSTE, DIF, porque todas esas plazas son heredadas. Entonces Ajá. haces una fila enorme por años y lo mejor que puedes hacer pues es trabajar en el ámbito privado, en clínicas privadas, y conforme vas adquiriendo pues pacientes, experiencia y ahorrando, ya puedes ver pacientes Independientemente. Evidentemente. ¿Es difícil verlos hacia los pacientes independientes? Sí, al O sea, principio. Tratar de despegarte de ese ámbito. Sí. O sea, sí es un poco complicado al principio, sobre todo cuando tienes 1 o 2 años que has egresado y empiezas a ver pacientes, Exacto, porque sí. inevitablemente el trabajar para una institución es como te abraza y si tienes alguna complicación o algún problema, el médico responde por ti. Pero, ¿y qué onda? O sea, ¿tienen mucha chamba con eso de los seguros y todo esto? Sí. Normalmente lo que funciona en la rehabilitación para estas instituciones privadas es los convenios con las aseguradoras. Entonces ellos tienen como todos los pacientes que han sufrido accidentes automovilísticos y tienen esguinces, cubren Ajá. con un número de ciertas sesiones. Entonces el dueño de la clínica se lleva pues casi el 70% De tu trabajo, ¿no? Sí. Oye, pero el trabajo que tú realizas es algo que todo mundo haya tenido accidente o no haya tenido accidente, en algún momento debería de ir, ¿no? Y porque Exacto. Bueno, pero también ahí cambia, ¿no? Porque está el punto en que no vas a un fisioterapeuta, ¿no? Como típico chilango que dices, no, con un huesero. ¿No es un bote de basura? Es el cilindro milagroso del doctor Homero. Exacto. ¿Qué onda ahí? O sea, ¿ya está llegando más gente ahí o no? Bueno, es que está eso, ¿no? O sea, uno te habla como citadino, ¿no? O sea, Es de la- repente te dices, no mames, con un huesero quedas, cabrón. la fina línea entre el chamán y el... Exactamente, sí. Y el profesional, ¿qué pedo con esa batalla? ¿Se da mucho? ¿Ya está llegando más gente o no? No. Sí, No, la no, realidad es que no. ¡Lleguen más!
No, es muy difícil que llegue. Normalmente los pacientes que llegan ya cuando tú estás trabajando de manera independiente, por tu cuenta, sí, ajá, independiente, son por recomendación. Es un paciente que te conoció porque inevitablemente fue un ortopedista y le dijo, creo que necesitas sesiones. Y lo ves caminando todo Sí. Chocho, güey, así renguito. Sí, Ya llegué, doctora. exacto, sí. Y entonces después de eso ven que mejoran y dicen, creo que esto sí funciona mejor que el huesero, ¿no? Y Ajá. entonces empiezan a recomendarte y van con otros y así. Pero que una persona que se torció Ajá. el tobillo en la calle acuda contigo, eso no sucede. Normalmente van con el huesero. Ya cuando el huesero... Lo chingó más. Exacto. Sí. que debería, ¿no? O sea, tú vas caminando y de repente ¡pac! Exacto. Te apendejaste, te tuerces la pierna. Normalmente acuden con el médico, Ajá. una radiografía, tienen un diagnóstico y ahí es en donde el médico, que normalmente son los traumatólogos, sugieren que acudan a fisioterapia. Ujú. Hay algunos lugares que si el médico en su clínica tiene el área de rehabilitación, no es que te sugiera, te obliga a tomar A las ir. sesiones, ¿no? La agarras, cabrón. Sí. Ajá. O sea, ¿a dónde Y ahí vas, es donde güey, te no? quita el 70% el cabrón, ¿no? Exactamente. Ujú. Pero si no es así, el médico te dice, con esta lista de ejercicios te vas a tu casa y Y ya, ya. no necesitas más. Es hasta que acuden a otros lados en donde ya necesitan o se dan cuenta que la rehabilitación existe. Hay pacientes que llevan con dolor 10 años y así por arte de magia, es que me recomendó alguien que vino contigo y llegan a rehabilitación ¿y esto existe? ¿Desde cuándo existe? Mija, porque ya están grandes. Pero a ver, Mija. ¿y qué onda? O sea, ¿sí terminan el tratamiento o sí somos así como de, ya te sientes bien y ya nunca regresan a terapia, ¿no? Pues sí, sí Exacto. Sí, le pasa, pasa. güey. Pero es que hay mucha gente Porque que piensa que fíjese es que me magia, ¿no? truena una rodilla. Ah, güey. Exactamente. Hay gente Ay. que piensa que es magia, ¿no? Van 2 sesiones y ya quieres salir y... Ay, doctora, no me funciona. No, pues Exactamente, espérate sí. tantito, ¿no? Es un proceso. Sí, sí, sí. Sí, es un proceso. La realidad es que yo creo que el 40% termina, el 60% en el momento en el que se empiezan a sentir bien, Dejan de ir. dejan de ir. ¿Cuánto tiempo te tardas en una recuperación de un esguince? Si es los esguinces se dividen por grados, ¿no? Ajá. Si es un esguince de primer grado, normalmente son de 3 a 4 semanas, un mes en donde tú ya regresas a tus actividades normales y no tienes ninguna molestia. Ajá. Si es de segundo grado, son un poco más de semanas, como un mes y medio, y ya de tercer grado, normalmente esos necesitan cirugía o los Sí. enyesan, ¿no? Ya lo sacrifican. Si estás sufriendo, También güey, que sí. lo Si no les sacrifiquen, güey. ¿Qué es lo primero que recomiendas tú? O sea, cuando te esguinzas, ¿qué debes de hacer? Pues lo primero es acudir con el médico. Inventarle la madre al hoyo, la Pero yo digo- banqueta o lo que te haya hecho que te Antes, o sea, torcieras. es ponerte hielo, dejarlo así. Por ejemplo, si no... Dejar tu tobillo si no- tirado y si- irte. güey. si te torciste el pie y estabas, por ejemplo, en medio del campo, Ajá. lo recomendable es durante 72 horas aplicarte hielo. O sea, Ok. sea esguince, sea caída, sea lo que sea, o sea, te das un golpe y lo primero que debes hacer es aplicar hielo. Y normalmente hacen lo contrario. Es como, ay, esta la cremita del Ajá, tigre, del- y de no sé qué. Marihuanol, El güey. marihuanol, oiga, sí, licenciada, ¿el marihuanol qué? ¿Sí sirve o no sirve? Dolor muscular, calambres, torceduras, la... No, ¿Para qué, güey? porque yo me lo comí, no pegó. No, pues es que Como así pinche no es. Winnie Como Pooh, Winnie güey. Pooh no pegó. Oye, te paras de la cama, Ajá. vas descalzo, te pegas en el Dedo dedo chiquito. chiquito del pie. ¿Recomiendas decir groserías o no decir groserías después Sí, del eso te putazo? libera. Ya no te duele tanto, güey, ¿no? Y ahora, ¿cuál es lo más común que te llega a ti? El top 5. Problemas de rodillas, de 5. dolor generalizado. Generalizado, así, me duele la espalda. Este que tengo. Sí, normalmente las personas llegan y me duele la rodilla al subir las escaleras, me duele la rodilla al Puta bajar. madre. O Ajá. No me gradué me chingué la rodilla, exactamente. por la rodilla. Problemas de espalda. Normalmente, me duele la Y espalda. acá me se endereza. ¡Brani, ya vine! Estás chiquito, güey. Estás un poquito chiquito. Es que tenemos Me dijo que güey. tenía escoliosis, güey. Nada más me vio No y me dijo, ¿tú mames, tienes ¿qué es escoliosis? eso? licenciada, güey. ¿qué es la escoliosis que presenta Javier? Está chueco. Ahorita... Bueno, la mayoría de las personas dicen, estás chueco, ¿no? Pero la escoliosis- Gracias por decirme que no es por eso. Chueco y gordo. Sí me han dicho, güey, estás bien pinche chueco, cabrón.
Gracias por atreverse. Yo pensé que era natural, güey. Pero esa es la segunda, bueno, es como el top, ¿no? En Que el está top 5 chiquito. quedamos 5 rodilla. La rodilla. Después el tobillo. Normalmente siempre llegan con lesiones de tobillo, esguince, ya sea porque traen tacones muy altos Ujú. o porque igual Fútbol. utilizan flats y el piso es irregular. O sea, caen más también. mujeres Sí. que Sí. hombres. O por pendejos, ya, ¿no? Ujú. O pendejas. Bajaste un escalón. O pendejas. Pasó un ángel. Ah, sí, un ángel blanco. En tercer lugar, yo creo que son los problemas que tienen que ver con mano. Algo que se llama tendinitis de Kerbein, que es dolor en el pulgar. Ah, por el y celular, es por el uso ¿no? del celular. No, Sí, hombre. Simón. ¿Por qué será? Le estás dando tanto like, güey. Sí. Toma, ¿no? De andar dando likes. Dando likes, Entonces güey. empiezan como con dolor en la base del pulgar y de Ajá. ahí se corre al codo y de ahí se sube al cuello. Entonces la siguiente es el cuello, ¿no? Normalmente siempre llegan como con dolor de cuello o tensión. Sí. El 2 es hombro. Ujú. Y muchas veces es por muchas actividades que realizamos como por arriba de la cabeza subir. Hay personas que llegan lesionadas de, ay, bajé una cobija del closet. Exactamente. No inventes, órale. Y uno, espalda. Problema del nervio ciático. Órale, ¿ese cuál es? El nervio ciático es el nervio más largo que tenemos. El recorrido Desde empieza... hacia hasta acá, pues está, Sí. está lejos. Sí, normalmente Qué tonto. viene desde las lumbares. Emerge en las lumbares. Ajá. La L4 y La L5. parte baja de la espalda. Ajá, en la zona Tú lumbar. no, porque la tienes chueca, güey. Tú no tienes Sí, la ya la tengo espalda, por güey. acá, ¿Y por qué te da ese? O sea, ¿por edad o normal te puede llegar a doler? Los problemas, uno es por contractura muscular, el hecho de pasar mucho tiempo sentado, o porque tienes problemas de igual musculares a nivel del glúteo. Al estar sentado pues hay mucha presión. En las nalgas, Exactamente. ¿no? Ese es como lo más común que sea a nivel nervioso. Ya cuando es se llama ciatalgia de origen, es porque hay problemas a nivel óseo. Por ejemplo, hay una hernia de disco entre estas vértebras donde Ujú. emerge el nervio. Y la otra es muy común en los hombres por la típica panza chelera. Oye, pero... Wow, man. Ahora estamos tomando leche, Sí, es lo sí, bueno. El Pinche pedrada, Es güey. leche. Estás chueco y tomas chela, güey. Muchas gracias. Estás gordo, estás Checo, toma Estás chela, güey. Triglicéridos arriba de los 300, no, hombre. No, le hace- Colesterol, güey. No mames, Nos vemos. Javi. Creo que va a ser el último programa de Javi. Me disculpas, pero los triglicéridos los tengo bien, güey. Licenciada, Eso sí. y entonces con los pies se le puede dar su masaje aquí a la espalda Tai, de cabeza. su masaje Ajá. tai. No, eso se recomienda si le duele la espalda o no. Lo recomendable es saber cuál es el origen de Ajá, del hay que dolor detectar. presenta, Me ¿no? caí de chiquito. O te hicieron calzón chino, güey. Sí, quedó Ah, chueco. con un poste, güey, así. Poste. Sí, lo que debería de hacer pues cualquier fisioterapeuta, deberían de pedirle una radiografía al paciente. Doble. porque- Así como que le empareje, Si no güey. cabes en una... Ajá. Exactamente, ya cuando verificas que a nivel óseo no hay nada, entonces te vas hacia el área muscular y decir, bueno, puede ser que por tu postura, por la actividad que realizas o la que no realizas, ¿no? Otra vez, güey. Otra vez. Y le toma para pasar el trago amargo. Aunque Sentí también, un nudito aquí en la garganta. Sentí algo chueco en la espalda. Ciática. Ah. sí, aunque también sí el paciente tiene enfermedades metabólicas, diabetes, problemas de tiroides, todo eso es un condicionante para presentar anomalías musculares también. Estamos libres de eso, creo, ¿verdad, amigo? Sí, Sí, creo por que el sí. momento. Esta parte es, estas recomendaciones para nuestros amigos godines. ¿Qué Exacto. ejercicios pueden hacer? ¿Qué les recomiendas a los godines que están mucho tiempo sentados? Tendrían que hacer mucho ejercicio de abdomen, mantener fortalecido el abdomen, Ajá. los glúteos. O y sea, los cuádriceps. apretar las nalguitas, o sea, como ahorita. Sí, por ejemplo, si te vas a poner, cuando estás de pie, la mejor manera de activar los músculos que te mantienen de pie es apretando las nalguitas, ¿no? Sí, mira, Sí. en este momento estoy haciendo los ejercicios. También yo. Que es ejercicio ¿Pero de cuánto? Kegel, ¿10 ¿no? segundos? ¿15 segundos? O Pues hasta que me puedes cague. empezar de 10, ¿no? Ya me cagué, ya estuvo muy bien. No, esto también te ayuda que no suceda. Exactamente eso, te ayuda para eso. Puedes empezar con 10 segundos Ajá. e ir subiendo de tiempo. Llega un
un momento en el que te habitúas y tu cuerpo lo hace normalmente. Estás de pie y entonces mantienes los músculos contraídos o generando tono. Y eso va a mejorar la postura. Y cuando estás sentado, normalmente siempre que nos sentamos nos relajamos, ¿no? Y hay que mantener el abdomen apretado, tratando de pegar el ombligo hacia la espalda. ¡Ta madre! Porque normalmente lo que hacemos cuando trabajamos abdomen es voy a hacer abdominales y en lugar de hacer abdominales empezamos a hacer ejercicios de cuello porque empiezan a jalar desde el cuello en lugar de El abdomen. Sí, generar fuerza en el abdomen. Exactamente. Y muchas de las personas que llegan, por ejemplo, a consulta por dolores de cuello son derivados de ejercicios mal realizados. ¿No? O van al gimnasio y empiezan a realizar ejercicios de abdomen para marcaje y no está realizando la fuerza del abdomen, lo están realizando con el cuello, porque no tendemos a apretar el abdomen. Y para el compañero Godín, ¿cuál es, ahora que todo es home office, cuál Sí, es la sus silla? manitas, ¿no? Una silla. Mucha gente armó su oficina ahora en la pandemia, ¿no? Así de, ay, voy a armar mi oficina para trabajar ahí. ¿Cuál es la silla que te tienes que comprar? ¿Cómo escoges una buena silla para que...? Normalmente hay que elegir sillas que puedes modificar la altura porque no hay una silla estándar, ¿no? Todo se habitúa a la estatura tamaño de cada quien. del paciente, entonces tienes que tener un ángulo de 90 grados en relación a la cadera y las rodillas y que el pie esté bien en el piso. Sí, y para las manos lo que es igual, tienes que tener los brazos como a 90 cuando estás y con una ligera flexión de las muñecas, o sea, no tenerlas a 90 grados, más o menos son como 45 grados y la pantalla debe de quedar a la altura de los ojos. No podemos ni subir ni bajar el cuello porque eso genera mucha presión. Es difícil porque hay... No, pues tendrías que estar así como Playmobil, ¿no? Así. Se supone que así deberíamos de estar. ¿Sabes luego yo qué hago y sentí que me funcionó? Acá lo de sección amarilla. Ajá, De que te utilizarlo, llegas abajo sí. de la laptop y ya no estás así. Ya Ay, como pianista, ¿eh? Sí, ¿Qué tal así, su bien posición bonito. Pero sirve un chingo porque ya no te duele la espalda. Exacto. Se ayuda ¿Te mucho. llegan muchos godines a consulta? No. Llegan ya cuando están en un estado crónico. Vegetativo. También. Sí, no. Normalmente lo que Llegan pasa... como niño Dios. Vamos a bailar. Creo que me siento mal. Está perro. Me siento un poquito mal. Todos tienen. Exactamente. O ¿cómo dijo licenciada que tiene su columna? Con escoliosis. Pero no me dijo ni para qué lado, entonces ya no sé si hicieron para acá o para acá, güey. Que lo vean en el video, güey. A ver de dónde se está marcando ¿Qué más. opinan? El pasito perrón, ahora no sé. ¿Opinan hacia Está bien, dónde pasito creen? perrón. Así le van a decir ya a sus cuates, güey. Puede bailar Ahí viene el perro. Es que No, está ya bien. se burló y viene de pistache hoy, pues como no, agarrarlo de botana. Esta invitada ha sido muy agradable.